Twitter Café por Valparaíso FM, la voz del gran Valparaíso. Desde hace tiempo se habla de cómo opera el tren de Aragua en nuestro país, la devastadora acción de estos grupos delictuales, por supuesto, con origen en Venezuela, que nos tienen pero como loro en el alambre desde hace mucho tiempo acá en nuestro país. Ciper Chile ha publicado en las últimas horas un reportaje cuyo título es La falla de seguridad que permite al tren de Aragua operar desde la cárcel. Al menos 11 de sus miembros tenían celulares en los penales, con libertad absoluta, comunicación telefónica y con los líderes del tren de Aragua. Desde el 2019, dice Ciper Chile, Gendarmería abrió 209 sumarios por ingresos de este tipo y solo 47 terminaron con sanciones. Una olla más que destapa Ciper Chile, medio periodístico de investigación que ha conformado la estructura central, la columna vertebral de los diversos casos que hemos conocido en los últimos años en nuestro país. Larga lista de situaciones que, gracias a las investigaciones periodísticas, se han transformado en hechos que han remecido la estructura política institucional de nuestro país. Estamos con la periodista investigadora de Ciper Chile, Catalina Olate. Catalina, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos acá en el Twitter Café de Valparaíso FM. ¿Cómo estás? Todo bien por acá, muchas gracias por la invitación, como siempre. Muy gentil, Catalina. Catalina siempre Ciper Chile poniendo la nota ahí. Oiga, uno lee este reportaje y es como para no creerlo, Catalina Olate, con total impunidad. Eh, Desde la cárcel se comunican estas personas de Catalina. Sí, este artículo, la relevancia que tiene es que es un llamado de alerta a lo que está pasando en las cárceles del país. Y en ese sentido nosotros igual debemos mirar la experiencia internacional de otros países en Latinoamérica que han tenido con el crimen organizado, por ejemplo Perú, Ecuador, y sabemos que el control en las cárceles y en ese sentido la primera línea que conforma Gendarmería es muy importante para detener el avance del crimen organizado, porque son estructuras que, eh, aunque se desarticulen cuando están en libertad, pasan a las cárceles y comienzan a reorganizarse nuevamente. En ese sentido, el que tengan celulares, el que compartan módulos, son situaciones preocupantes porque ya sabemos por Venezuela, por Perú, por Ecuador, que ellos comienzan a operar desde adentro y comienzan a ver nuevas oportunidades de negocio, entre comillas, como las extorsiones, eh, para seguir operando y mantener vigente la estructura criminal. Y Gendarmería tiene ahí un trabajo muy importante que hacer para detener este avance. Sí, de todos modos, Catalina, oye, uno lee los antecedentes que se entregan acá en la información. Claro, uno podría dar la figura que tenía como una especie de cowork del delito, Catalina, porque se incautaron, claro, celulares en la cantidad que planteábamos. También había personas que tenían chips de otros equipos, pendrives y también modems para conectarse, es decir, este es como un cibercafé del delito liderado por el tren de Aragua, Catalina. Sí, hay que dimensionar algo importante. El ingreso de celulares siempre está, entre comillas, es algo que se sabe, ¿no? Que se sabe qué pasa al interior de las cárceles, pero es Claro. distinto cuando el que tiene acceso a celulares es una persona que está condenada por crímenes como homicidio o secuestro, sicariato, o delitos propios de sicariato, me refiero, o tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas, porque estamos hablando de estructuras criminales que operan bajo la organización y la jerarquización de sus miembros, ¿no? Entonces,
ellos están en módulos, en penales distintos, en módulos distintos también. Entonces la comunicación ahí es muy importante, sobre todo porque muchos de ellos tienen incluso contacto con miembros que están fuera del país, con parte de la estructura que está en Perú o en Colombia, las incautaciones que ha hecho Gendarmería también y las alertas que ha levantado el Ministerio Público respecto a este tema son por eso mismo, porque les permite seguir operando. Catalina Olate nos acompaña hasta ahora acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Ella es periodista investigadora de CIPER Chile. Estamos hablando de este reportaje que por supuesto no deja de llamar la atención. Catalina, hay un tema ahí con los sumarios. Se instalaron desde hace 5 o 6 años, se realizaron 209 sumarios, pero un poco más del 20% llegó a sanción. ¿Cómo se explica este tema? Claro, dentro de la dificultad, por supuesto, que es ejercer la labor por parte de Gendarmería de Chile, Catalina. Sí, ahí hay un tema respecto al tiempo que toman las investigaciones en llevarse a cabo. De 209 hasta el momento hay 47 finalizadas. La mayoría de ellos terminan con amonestaciones, es decir, anotaciones en la hoja de vida del funcionario. Muy poquitas terminan con la suspensión del empleo del funcionario o con la destitución de la institución. Eh, y eso es relevante porque también hay muchos sumarios que terminan sin una medida disciplinaria, es decir, que aparecen como finalizados, pero no se registra ni el sobreseguimiento del funcionario ni tampoco una sanción. Y uno de ellos coincide con la fecha en que no sé si ustedes recuerdan que en la cárcel de Valparaíso, por ejemplo, se le incautaron 4 teléfonos a La Estrella, que en Chile ha sido sindicado como el líder del Tren de Aragua Sí. en las investigaciones del Ministerio Público. Y 3 de esos teléfonos, se dijo en ese momento, habían sido ingresados por un funcionario de Gendarmería. El único sumario que coincide con el penal y la fecha en que ocurrieron esos hechos, en el registro al que nosotros tuvimos acceso aparece como finalizado, pero sin sanción ni sobreseguimiento. Nosotros le preguntamos a Gendarmería por el resultado de esa investigación y nos dijo que no podía referirse a casos en particular, pero lo más probable es que ese sumario haya terminado sin un resultado real. Y eso es muy relevante respecto a la función que tiene Gendarmería para detener estos hechos, ¿no? Sí, de todos modos, se nos deja llamar la atención este caso que tú describes, que en su momento fue bullado aquí a nivel local, que tuvo su centro acá en el penal de Valparaíso. Catalina, ¿cómo se logra esta investigación? ¿En base a qué antecedentes ustedes van resumiendo todo esto? ¿Es de libre acceso, Catalina, para armar este panorama que es bastante inquietante respecto de este verdadero cowork, cibercafé del narcotráfico que tenían dentro de la cárcel, Catalina, los integrantes del Tren de Aragua? Sí, son antecedentes de causas judiciales que se pueden encontrar en el registro público del Poder Judicial en el buscador de causas que ellos tienen. Nosotros hicimos el cruce ahí de quién eran las personas a las que se les iban encontrando celulares con otras causas y el tema de los sumarios lo solicitamos por transparencia. Entonces, ahí hay una pega de la revisión de los documentos y hacer las solicitudes a Gendarmería. Además, nosotros igual le pedimos a ellos que nos explicara un poco cómo se producían estos ingresos. Según su versión, muchos de estos se hacen desde el exterior de la cárcel, es decir, hay gente que lanza a través de las paredes Claro, claro. que rodean la cárcel los teléfonos o paquetes y los reos ya tienen información de cuándo les va a llegar todo y acceden a celulares. También se producen por visitas, pero hay un tema importante y es que más de 70 en realidad funcionarios de cárceles ingresaron celulares, se les incautaron celulares. Chuta.
Claro. que no es un dato menor, ¿no es cierto? Y también nos explicaron que hay diversas medidas de seguridad, que hay cárceles que tienen eh, ondas para revisar la revisión corporal, los paquetes, ciertos rayos X, y eso en realidad fue un trabajo que hicimos aproximadamente durante un mes. Catalina, claro, aquí está el dato, son 70 teléfonos que se Ujú. decomisaron a funcionarios en un total de 21 penales del país, es decir, lo conecto con lo que tú planteabas al comienzo de esta conversación, que este es un hecho general, Claro, transversal para todas las cárceles de Chile. Inquietante tema, Catalina, ustedes ponen sobre la mesa esta situación, pero que en definitiva es bien trascendente, da la impresión de que aún a ese nivel se actúa con bastante impunidad, Catalina. sí, es un tema que a nosotros nos interesa poner sobre la mesa, como tú bien dices, porque sabemos cómo opera el crimen organizado en otros países. Yo al inicio decía que está la experiencia cercana de Perú y sobre todo de Ecuador, en que las bandas se van reestructurando desde dentro. La Fiscalía está haciendo un gran trabajo en desarticular bandas como los gallegos, pero después comienza el problema de dónde ponemos, dónde dejamos en prisión a Claro, estos miembros, a estos integrantes, porque si están todos juntos, puede quedar la embarrada en un penal. Esa es claro. la realidad. En, en- en me- Eh, claro, en medio de un hacinamiento evidente, claro, parlamentarios hace algunas horas uh-huh. informaban de este tema que es algo ya que no se hace sostenible hace mucho rato, Catalina. Sí, el tema del hacinamiento es otro tema que afecta duramente a las cárceles y que también es un problema de seguridad eh, para, para las cárceles en general. No solo no, es un problema que no afecta a algunos penales, es un problema generalizado y que es un problema que se viene arrastrando hace muchos años, un problema de Estado en realidad. Entonces, a nosotros nos interesaba ponerle ojo a este tema. Sí, tremendo reportaje que está ahí en Ciper Chile, que nos relata los detalles ahí la periodista investigadora, autora de este reportaje, Catalina Olate, junto a todo el equipo allí de este medio de investigación periodística tan importante en nuestro país. Una notoria falla de seguridad, una más que queda en evidencia luego de leer este reportaje. Catalina Olate, vamos a seguir en contacto, no te quepa la menor duda, siempre tenemos ahí la comunicación con Ciper Chile ante diversos reportajes con el fin de escuchar el relato de los autores de este trabajo periodístico. Te agradecemos mucho, Catalina. Estamos en contacto. Saludos a todo el equipo de Ciper Chile que te acompaña. Saludos a todos por allá, muchas gracias. Chao.